Entrevistas. Historias reales. Luchar. Caer. Levantarse. No rendirse. Reinventarse. Esto es Euchi. Algunos lugares invitan a detenerse, a mirar despacio, a escuchar el silencio, a reconectar. Natura Resort, en Casa la Reina, es uno de esos espacios donde la naturaleza y el diseño se encuentran para ofrecer algo más que descanso, una experiencia. Un rincón pensado para cuidar el cuerpo, calmar la mente y dar valor a lo esencial. Y aquí, entre calma y belleza, recibimos a una leyenda, Marino Lejarreta. El ciclista que nunca fallaba, el que estaba siempre, constante, elegante, respetado por todos. Ganador de la Vuelta a España, protagonista en innumerables ediciones del Giro y del Tour, con clasificaciones de mérito y una trayectoria marcada por la regularidad, la entrega y la clase. Hoy hablamos con él desde la serenidad de este entorno, para recordar, pero también para aprender, porque Marino no solo hizo historia, la construyó con cada pedalada. Bienvenidos a Natura Resort. Esto es Euchi. En Euchi ya estamos en modo verano y para ello nos hemos venido a Natura Resort, un resort que nos encontramos en Casa la Reina, en La Rioja. Nuestro invitado hoy es Marino Lejarreta. Marino, eskerrik asko por venir a nuestro canal de Euchi. Eskerrik asko a vosotros, aquí estamos, para lo que queráis. Sí, ¿no? Mira, pues muchos seguidores del canal nos han escrito preguntando por ti, quieren verte, saber de ti, que empieces a contar esas historias de esa época. Entonces, un poco esta entrevista también es un regalo para todos ellos que nos están viendo. Bueno, a ver si nos acordamos mucho de lo que pasó. Sí, ¿no? Seguro que sí. Algo así, algo así. Bueno, Marino, te llamaban el Junco de Berriz. O sea, era porque te doblabas, sufrías, pero no te rompías. ¿Te reconoces aún con ese apodo? Bueno, sí, fue una cosa de Benito Larraburu que se le ocurrió ponerme ese, pues seguramente porque era un ciclista muy delgado y bueno, pues siempre duro, ¿no? Siempre ahí al pie del cañón y bueno, seguramente era por eso. Pero siempre estabas ahí en pie, bueno, ¿no? Bueno, luchador, sí, bueno, me encantaba eso de atacar y luego muchas veces luego me pasaba factura, pero bueno, yo me divertía. Sí. Bueno, antes de que llegases a ser el Junco de Berriz, empezaste como chaval. Es verdad que no tuviste fácil para entrenar, ya que estuviste interno en una escuela, en Salesianos. Luego también hiciste el servicio militar. Empezaste a competir con la Sociedad Ciclista Amorebieta. Además, no te dejan competir hasta los 16 años, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, bueno, no había competición antes de los 16 años. Y sí, bueno, pues mis hermanos ya estaban en la Sociedad Ciclista Amorebieta y Marcos pues quería llevarme con él, ¿no? Pero bueno, no, hasta que llegó pues el primer año con 16 años que era juvenil B y empecé a competir. Claro, lógicamente yo estaba estudiando además interno en el Colegio Salesiano de Deusto y hasta que no nos daban vacaciones pues estaba complicado eso de entrenar porque en el cole no me dejaban salir, aunque tenía permiso de los padres, pero bueno, no le hicieron mucho caso. Bueno, empezaste, ¿no? A través de tu hermano Cosme ya hacía, ¿no? Mis hermanos, los dos ya empezaron pues igual 2 años. Que son mayores que tú, Sí, ¿no? Sí, 4 años mayores que yo. Ellos empezaron a correr en juveniles. Pero tuvieron el mismo problema, también estuvieron internos también. Sí, pero ellos empezaron un poco más tarde, o sea que no. Y luego tampoco tengo yo mucha conciencia de lo de la temporada de escuela y no escuela, ¿no? Pero bueno, ya yo les seguía a ellos y nada, pues al principio cuando empezaron a correr iba en el tren a correr pues al pueblo donde empezaba la carrera o lo que sea. Sí. Y cuando Marcos de Amorebieta se fijó en ellos, pues los fichó. Y bueno, a partir de luego, pues era una jauja. ¿Te acuerdas de tu primera carrera? ¿Te acuerdas? Sí, en Churdínaga. Todas las primeras carreras al principio eran en Churdínaga, eso. Pero pasaba un poco de penuria porque como no estaba entrenado, pues entrenaba.
El lunes iba, si hacía bueno, iba de Berriz a Deusto en bicicleta y luego el viernes volvía de Deusto a Berriz en bicicleta y luego pues el sábado podía entrenar o el domingo era carrera, ¿no? Pues no más que eso, pero bueno. Bueno, eso ahora mismo igual sería casi imposible, ¿no? Gente que Bueno, tendría ya que habrá también, estudiar, ahora sí, chavales Compaginar. pues, que andarán que compa- parecido, pero claro, desde luego a dar la nota no, para ir allí en pelotón y quedarse a la primera de cambio, pero bueno, sin más. ya, pues imagínate, ¿eh? Con 16 años empezaste a competir, Sí, que pero ahora entonces antes tampoco se podía, no empezabais. no había ciclismo ni de No, infantil. entonces, Luego, posteriormente sí hubo, pero en aquella época no había competición para chavales más sí, que era jóvenes. lo normal, empezar ya más Y además tarde. salíamos yo me acuerdo en esto, que era la categoría de cadetes ahora, era juvenil B y salíamos 30 corredores, no Ya. más. Bueno, luego ya subiste a profesionales y hiciste algo que muy pocos pueden decir. Corriste las 3 grandes en el mismo año. Vuelta, Giro, Tour, pero además no solo una vez, sino en 4 ocasiones, ¿no? ¿Cómo preparabas esa temporada para un calendario tan brutal como era correr las 3 vueltas en el mismo año? Bueno, primero tengo que decir que en el último año de amateur, que no Sí. corríamos muchas vueltas, yo en total correría 4 vueltas y de las 4, 2 eran de las grandes. Ah. Estuve a punto de correr las 3 grandes también, porque Sin corrí llegar a ser sin subir a la profesionales. 1000 races, que era de 12 días, Sí. y el Tour de Porvenir, que era de 12 días más de eso, y el único que me faltaba correr el Girino. Si hubiera corrido el Girino también, pues hubiera corrido las 3 grandes. O sea, que ya venías con un rodaje previo, ya, pero bueno, ¿no? había corrido muchas vueltas, pero bueno, sí tenía unas características que me iban bien, el correr muchos días de carrera y tal, porque así entrenaba menos. Pero bueno, la primera vez que corrí las 4 grandes se lo propuse a Xavi Perena porque yo, en mi pueblo había un corredor que había sido profesional en el CAS, Uribe Zubía, y de vez en cuando, pues en algún choco eso solíamos hacer alguna cena y cosas de esas, y él comentaba que, bueno, que la primera vez que la única vez que corrió las 3 grandes, que aquello era un infierno, que fue una aventura que no se puede volver a repetir, que llegó en el Tour los últimos días que la maleta casi tenía vacía porque se iba olvidando las cosas por ahí, que corrió con Fuente en las 3 grandes y tal, y digo, me quedó ahí grabado en la cabeza y digo, un día tengo que hacer esa aventura, ya me gusta. Sí. Y un día se lo propuse a Chomi, pero él me dice, ¿estás loco? Y digo, no, pues tengo ganas de hacer esa aventura. Y así fue, y la verdad es que hice el mejor tour de mi historia. Entonces dijo, esto voy a repetir. Esto funciona. Hombre, es verdad que a día de hoy creo que el último que he visto hacer a un gran nivel ha sido Sepp Kuss. Sí. Pero es verdad que desde entonces no ha vuelto a andar. No sé si ha sido a consecuencia de correr las 3 o, yo no lo sé, o otros problemas. La verdad es que hoy en día están más espaciados también las 3 grandes, pero, sí. pero bueno, al nivel que se corre hoy en día es que no van siempre a tope y no sé, yo ya no me pongo en la piel del ciclista de ahora, ¿no? Pero están más espaciados. En mi época, la verdad es que entre la Vuelta de España y el Giro, pues no había ni una semana. Ahí va, entonces esa recuperación, ¿no? Acababas el domingo la Vuelta a España y empezabas el sábado el Giro de Italia. O sea que luego, después de esa segunda vuelta, terminarías reventadísimo. En el Giro andaba como un tiro. Sí, ¿eh? Ya tenías ese rodaje. Sí. No, bueno, la verdad es que el entrenamiento de calidad hacíamos en las competiciones. Hoy en día ya no se hace. Lo que pasa que es eso, que ha cambiado los tiempos, porque yo me acuerdo de también oír la Fede que antes se iba a Mallorca a empezar a entrenar, decir que ahora mismo la gente va con 10.000 kilómetros en las piernas. Yo a la primera carrera iba, pues no llegaba ni a poco más de 1000 y pico kilómetros. No hacía mucho. Porque en el sentido de disputar yo sí que creo que, bueno, uno que podría hacer las 3, incluso ganarlas, es Pogačar, pero con el hecho de que Pogačar a un 70%, a un 60%, casi ya puede ganar una vuelta. Sí. Gana otra al 100%, ¿no? Y otra, aunque esté un pelín peor, pues podría Bueno, yo ganarla. creo que en la época de Eddy Merckx y Nol, eso igual sí se podían plantear este tipo de cosas. Sí. Pero bueno, no se les ocurría tampoco, ¿eh? Pero bueno, tampoco era un reto. Y en mi caso fue una aventura. O sea, quiero probar esa aventura. Sí. Y como me salió bien, pues luego ya le cogí. A mí psicológicamente tampoco me afectaba mucho porque me resultaba más fácil correr una gran vuelta que correr 2 pequeñas. O sea que una vez que te ponías el dorsal ya era todos los días y era hasta que dice, ya se ha acabado. Y digo, vale.
más adelante, bueno, más adelante, en el 82, ¿no? Fue cuando ya ganaste, bueno, ganaste la vuelta, ¿no? Pero por Bueno, hice segundo, pero hiciste le segundo. descalificaron al primero y fui el ganador de la Vuelta a España. Eso es. Pero bueno, supongo que, claro, no es lo mismo, ¿no? Yo también el otro día, bueno, en la vuelta en la Ichulia, también, ¿no? Cuando pasó, es otro tema, pero bueno, Sí, cuando ganó, Arámbulos, sí. cuando le descalificaron Ya. y luego le dan la tapa, ¿no? Ya. ¿Qué dices? Ostras, ¿qué pasa aquí? Me dan la tapa, pero ya... pero la verdad es que tú la carrera la vives en el día a día, y cuando se acaba y luego te dicen, no, has sido el ganador y tal, pues no lo sientes. Claro. No, el sentimiento, las cosas hay que sentirlas en el momento y bueno. Sí, que sobre papel fuiste ganador, Sí, pero sí, luego en no el lo sentiste palmarés como... está, pero eso bueno, es, pues no, sí, sí. no puedes decir que lo disfruté, Sí. por decir. Porque aquella vuelta, Arroyo, o sea, la ganó, ¿te sacó mucho en aquella vuelta? No, un minuto y algo. Un minuto de algo, ¿no? Lo que me sacó la contrarreloj. Si no, fue súper disputada la No, vuelta. la historia es que él se hizo rey en una etapa que nosotros hicimos el Gamba, en una etapa de Cataluña, que llegó con otro corredor escapados con una diferencia y ahí se empoderó del liderato, ¿no? Pero no era le dejamos ese, tampoco porque no era el candidato, uno de los candidatos a la victoria. Y bueno, pues a raíz de eso luego ya pues resistió bien y aguantó bien y sin ningún problema llegó como primero a Madrid, pero bueno, luego pues porque dio positivo, pues... Ya, luego te dieron a ti, bueno, Sí. apareció lo de Landis con Pereiro. Sí, una cosa, bueno, no, bueno, sí. Sí, una cosa similar, ¿no? Pero bueno, sin más. Bueno, y en la vuelta del 83 quedaste segundo en la general, Sí. pero ganaste una etapa, la de Lagos de Covadonga, demostrando tu gran potencial Gané tres y pude haber ganado alguna más, sí, pero ¿no? bueno, la verdad es que es la sensación que tengo de esa Vuelta a España es mucho mejor que la del año anterior, ¿no? Pero sí, yo sí. siempre he dicho también que lo más importante no es ganar, sino cómo hacer la carrera, ¿no? Sí. Y a mí la Vuelta a España del 83 ha sido de las Vueltas a España, esa y la del 91 de las Vueltas a España más enriquecedoras, de las que más he disfrutado. Sí, como ciclista. Entonces ganaste 3 etapas en esa vuelta, ¿no? Sí. Y una de esas etapas fue los Lagos de Covadonga. Los Lagos, sí. Y también te pusiste líder en la vuelta, Me ¿no? puse líder en la etapa general. que gané en esto, en Panticosa, creo. Sí. En Panticosa antes gané en esto, en Viella, en el Parador Nacional de Viella. Sí, sí. Que le gané a Julián la etapa y luego al de 2 días gané la contrarreloj de Panticosa. ¿Y te viste con posibilidades de ganar esa vuelta? Yo andaba muchísimo. Sí, la ¿no? verdad es que andaba muy bien. Lo que pasa es que Inol pues era veterano, corredor con muchas influencias y organizó un buen abanico en la etapa de Soria y me fue a por mí y pues la verdad es que me tumbaron allí, ¿no? ¿Qué lo pasó? mismo que luego, pues lo mismo que le hicieron a Julián, pues que, bueno, pues en la etapa de Serranillos, él sabía que pues tenía que hacer lo que hizo. Allí ya era más de fuerza que más técnico, pero bueno, la etapa de abanicos a veces es muy técnico y como no estés en su sitio o te vayan a por ti, la verdad es que tarde o temprano te pueden pillar, depende con quién estés, qué equipos tengas o lo que sea, ¿no? Pero bueno, en una etapa de montaña, si eres capaz de aguantar, aguantas, y si no, pues no aguantas. ¿Tuviste alguna movida, no? Ahí en el abanico, ¿qué pasó? Bueno, sí, la verdad es que luego nos organizábamos y venían allí 2 pardillos que eran Fiñón y Lemon. Sí, eran pardillos, eran 2 corredores que estaban debutando. Y se metían allí, nos frenaban y pues yo estuve a punto de engancharle, ¿no? Sí, a Fiñón ya le enganché, pero bueno, luego me acojono un poco. Pero bueno, no, la verdad es que pues fue un día duro psicológicamente. Para mí, porque no era una cuestión de fuerza, sino era una capacidad de organizarse, de técnica, y no te ves que te superan
no porque te han ganado por físico, sino por tácticas y por historias, ¿no? Y bueno, pues te duele. Sí. Pero además, entonces, además las cosas igual se hacían con más malicia, ¿no? Porque había frenazo, igual alguno Bueno, no te sí, podía coger hasta sí. el manillar. Eso ahora mismo, pues, Ya, es verdad que hay más cámaras y te más sacan historias tarjeta amarilla. y te sacan tarjeta roja. Descalificado y directamente. te bueno, das bueno, delante. antes esas cosas se hacían, eso de pasar adelante y romper el abanico, te meten en el medio, te frenan y bueno, pues te sacan de tus sitios. O atacar también, los avituallamientos, ¿no? También. Bueno, también se hacía eso, ahora ya no, pero bueno. Yo era contrario a ese tipo de cosas, pero bueno. Bueno, y al final nada, ganó este, ¿no? Y no la vuelta Sí, por el tiempo que te sacó, pero igual no, el tiempo posiblemente donde me metieron un pollazo bueno fue en la contrarreloj. en la contrarreloj. Sí, en la contrarreloj Valladolid me metieron un... Pero también te queda hasta un minuto. Sí, a un minuto y ¿no? poco, sí. Un minuto Sí. y pico. Pero fue en la contrarreloj de Valladolid donde me sacaron Que comentaste también que, bueno, te he oído comentar que ya fue cuando entró la televisión, ¿no? Y que ya empezó Sí, a haber más nivel, ¿no? En la Vuelta a España, sí, ¿no? sí, fue el primer año que daba en televisión en directo y eso, pues, la verdad es que a nivel de imagen repercutía muchísimo. Sí. Como ejemplo, en esa Vuelta a España al principio yo no firmaba ningún autógrafo, lógicamente, porque no había costumbres. Y terminé la Vuelta a España, pues, estando igual una hora firmando autógrafos. Sí, ¿no? Entonces Sí. te hacía una ilusión, joder, que la gente te pidiera autógrafos y entonces Sí. no había selfies. Ah, Entonces os eran hicisteis más autógrafos. conocidos Si a no, medida que... si sería hoy en día serían Sí, sería- selfies, no, eran autógrafos. Pero sí que se notó mucha diferencia entonces. Uf, una barbaridad. De años Desde el anteriores. inicio Al hasta el final, meterla- una barbaridad. al una entrar la cosa televisión. impresionante. El cambio de lo que repercutió la televisión fue una cosa impresionante. Sí, ¿no? O sea, que antes acababa la tapa y... No había nadie por ahí. Bueno, sí, había Los que gente, estaban pero en no meta, tal. animando. Pero luego al final no, se ve que no la gente aficionada, sino era gente o sea, que lo estaban viendo en la televisión, les llamaba tanto la atención y se movía la gente a ver la Vuelta a España que salía en la televisión. Sí, claro, porque en la televisión, retransmitir la televisión en esa época era muy, digamos, tenía pues mucha importancia, ¿no? Porque la Muchísima. gente tampoco veía O sea, muchos qué canales. importante tiene que ser que ¿no? uno que sale en la televisión. Eso es. Es eso, pero encima No de había eso solo muchos- había 1, 2 canales y todo el mundo veíamos lo mismo, ¿no? Dos había. Dos Sí, había, dos, entonces, la uno y la claro. dos. No había En más. uno sales, ¿eh? La En 1 y la 2. Si sales en uno ya dirás, ostras, este es famoso, ya, ahora ya hay redes sociales, un montón de canales, Sí. entonces es diferente. Bueno, luego también en el 86, en el Tour de Francia, una guerra interna entre Ginauli y Lemon, ¿no? que se atacaban entre ellos, siendo del mismo equipo. Y tú estabas... Bueno, pero yo estaba allí en tercer plano. Yo la verdad es que no me enteraba mucho de la fiesta. No me pilló allí. No te beneficiaste No me pilló allí cerca de ellos. del pique ese. No. Pero bueno, para ti sería un poco, ¿qué? Curioso, ¿estos qué andan? Bueno, ya ¿o qué? había vivido antes un hecho similar entre Vicentini y Roche. Ese ya lo viví de más cerca. Pero, y bueno, pues fue una polémica dura. Sí, ¿no? Y el equipo también de hecho, está es que el otro dividido. día estuve con Vicentini y según dice, no, Vicentini dice, no me hables de ciclismo, no me hables de Roche. Ah, o sea, sabía, ¿eh? Todavía está ahí y no quiere saber nada de ciclismo ni nada. Pero bueno. Pero hay también esa guerra interna, ¿no? El equipo en sí también Ya, tendría los que dos ser... están en el mismo equipo y claro, pues Roche era mediáticamente mucho más importante que Vicentini y Vicentini ya había ganado un Giro, pero el otro era más... Bueno. Mira, siguiendo hablando del Tour, hay una imagen también inolvidable, que creo que fue en el Tour del 90, ganaste una etapa, pero no levantaste los brazos, no lo celebraste. Pues no sé el primero, ¿qué te pasó porque de en vez ese en cuando momento? suele pasar a gente que no levanta las manos. Sí, pero porque no estabas seguro de que ibas primero no o lo porque tenía fue... 100% claro, Sí, entonces ¿no? dije, Vas a ser prudente. tantos espectáculos de levantamiento de manos no adecuados, pues entonces dije, como iba una escapada de muchos corredores por delante y Sí. no sabíamos si habíamos pillado a todos o no. Yo estaba casi seguro que iba el primero, pero veía el coche rojo al lado mío y todo, pues bueno, pensaba que sí, que iba el primero, pero bueno, por si acaso me voy a hacer... Y justo al pisar la red ya le vi a Valentín
Doronsoro, que era el masajista que estaba allí pegando unos saltos, y digo, ya he ganado. Y Bueno, ahora sí soy seguro. O sea, que que he eres un ganado. hombre prudente, ¿no? Yo soy un hombre prudente, sí, que dices, sí. prefiero no levantar y Sí, sí, asegurarme total, que no levantar sí, y sí, quedarme total, ahí en lo de segundo la puesto. parafernalia no me va, y el espectáculo no me va. Y en esa etapa creo que Miguel Indurain, que creo que quedó segundo también, ¿no? Segundo o tercero, sí, Sí, venía con sí, Buño por sí. detrás. Sí. O sea Sí, que... pero bueno, de Miguel también has dicho que no le veías, ¿no? Entonces, en esa época, como un No, porque posible Miguel ganador. nunca, o sea, no era un escalador. O sea, para ganar un Tour de Francia había que ser más bien escalador. ¿Tú le dabas caña en la montaña? Sí, pues cuando, pero en el Tour no. En algunas otras carreras sí, pero no siempre, pero sí, no, pero no en el Tour, no, en el Tour él tenía, claro, la montaña del Tour también es muy especial, ¿no? Yo no sabía correr también, es verdad que yo aprendí tarde a correr el Tour de Francia. Yo era un corredor que movía desarrollos muy fuertes y trabajaba mucho de pies, y eso en los puertos largos al final te machaca la musculatura, y no, es de correr con cadencias altas y más bien sentado para aguantar, para sobrepasar bien los puertos de montaña. Y yo lo hacía eso mal, luego llegaba al último puerto y hacía catacrack. Pero O sea, bueno, que cambiaste cuando un me di poco. cuenta, pues ya eras avanzada ya. Cambiaste un poco tu forma de pedaleo Sí, de cara a los siguientes fui años. adaptándome, sí, sí. Lo mismo que también tenía otro defecto, que no bebía nada. Y ahora todavía sigo no bebiendo nada, pero ahora no me importa. Pero luego ya me he dado cuenta de que algunas crisis que tenía era porque no estaba bien hidratado. Bien hidratado, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pero sí. bueno, son cosas que aprendes a Al base, final con la experiencia se de va... palos, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí, sí. no pasa nada. ¿Y el mayor pajarón que hayas cogido, por ejemplo, Pajarones en unos esto? cuantos, sí, unos cuantos. En esa Comía época. lo que carrera. llevaba el avituallamiento con plástico y todo para adentro, pero bueno, en aquella época los pajarones eran bastante habituales y te podía ocurrir. Hoy en día eso es una cosa imposible, porque con toda esta Está todo. historia de geles, y luego ya en los últimos años ya empezaron a sacar alimento líquido, y cuando ya veías venir, pues pedías al coche un alimento líquido y con eso te reponía bastante rápido. ¿Qué solíais tener vosotros en avituallamiento En en aquella avituallamiento, época? pues se llevaba pastelillos de arroz, sobre todo de arroz, de pastel de manzana, así troceados, bocadillitos de tortilla, de queso blanco con azúcar, membrillo, Bueno, ese tipo de cosas. sí, sí, Pero sí. bueno, hoy en día ya eso, yo creo que ya no... Membrillo ya he oído algo, pero aparte, Luego por el azúcar que tiene el membrillo, y ¿no? gominolas también. Gominolas, sí. Pero ahora es a base de geles, yo creo. Sí, sí, sí. Y de alguna barrita energética determinada, tal, pero bueno, Para que la sobre todo digestión de igual geles. sea más Ya hacen fácil, geles claro. específicos, yo creo que hacen geles específicos por cada uno, y no es estándar. Yo quiero un gel con esta cantidad de hidratos de carbono, tal, no sé, ellos sabrán, yo no me preocupo de eso. Luego también en el Tour habría esa tensión, ¿no? Igual que... Sí, bueno, sí, la tensión de los últimos kilómetros, la tensión esa era lo peor que hemos vivido, sí. porque te tienes que jugar el tipo para estar más o menos en cabeza, y aquello todo el mundo quería, y pues pasas una tensión. Que había esa diferencia, ¿no? De vuelta a Tour y de ir a Sí, Tour. donde más tensión había era en el Tour. En el Giro también he pasado tensión, pues, de cara a coger, pero en las etapas llanas igual no había tanta, pero en las etapas que para coger un puerto, pues había que vivir esa tensión en cualquier sitio, ¿no? Pero bueno, en la Vuelta a España era más fácil, porque igual había menos cantidad de corredores, pero... Bueno, de las 3 grandes vueltas, creo que la que más te gustaba era el Giro, Sí, ¿no? empecé tarde a correr el Giro de Italia, empecé en el 83, pero me enganchó bastante bien, sí. Pero de todas maneras, yo el Giro también, de la época de cuando seguía, la época de Fuente, eso me llamaba muchísimo la atención, el maillot rosa y las montañas que se veían allí, me llamaba muchísimo la atención. La característica de pedalear seguía siendo la misma, ¿no? Tuviste que también el Giro... Sí, pero también acusaba, pero el Giro igual no era... Había etapas de puertos, pero yo cuando empecé a correr el Giro de Italia no era un giro, los giros tan duros, como no los eran tan que se duros. hicieron después o ahora, no eran tan duros. O sea, que con tu forma de me pedalear... tocó en la época de Saroni, de Moser, no.
Ya. ¿Y el puerto italiano que más te impresionó, cuál ha sido? No, el puerto más duro que he subido, que subí el otro día, fue el Mortirolo. El Mortirolo, pero ¿no? Mortirolo, es que estábamos hablando de una época donde teníamos un problema con los desarrollos, que teníamos, el Mortirolo Poco subía en un desarrollo, ¿no? 39-25, que entonces para meter 25 había que hacer cabalas porque llevábamos no sé, 6 coronas o 7 coronas. Entonces había que, del 12 al 25, ¿cómo escalonas eso? Digo, claro, no encontrabas piñón en todo el día y pues había un problema. Pero el problema era el desarrollo. Hoy en día ya no hay un problema de desarrollo, entonces se puede subir cualquier pared sin ningún problema. Sí, que esa falta de desarrollo. Lo noto yo, que ahora me meto en puertos del casi el 30% y lo subo, y entonces con esos desarrollos no se podían subir. Ese tipo de puertos no se podía subir. Con ese desarrollo, ¿no? Es verdad que en esa época también yo le he visto a Fede entrenar, se entrenaba con mucho desarrollo. La mayoría entrenabais, porque no había tampoco... No había la cadencia pedalada que hoy en día, pero es que luego se ha demostrado que a base de cadencia se puede desarrollar la misma potencia, pero tienes más durabilidad. Y un Giro creo que también te tocó correrlo con frío y con nieve, bueno, ¿no? El Giro siempre. ¿Y ese fue el día más duro que recuerdas, por ejemplo, encima de la bici? Bueno, el Giro me ha tocado varias veces. Varias veces con frío y con nieve, ¿no? Con frío y con nieve, sí. Pasando puertos de 2000 y algo, con los últimos kilómetros nevando y luego el miedo que tenía, el miedo no. A las caídas igual. Era la bajada, que luego 20 kilómetros de bajada con un frío tal que llegabas abajo que no sabías ni quién eras. Pero bueno. Sí. Y las etapas así, la etapa así más dura que hayas vivido, ¿dónde te ha tocado vivirla? ¿En el Tour, en la Vuelta, en el Giro? ¿Así alguna que recuerdes que digas? ¿En qué sentido? Moralmente en el Tour, físicamente en el Giro. Físicamente en el Giro. Pero moralmente en el Tour. De creer que vas a hacer algo a llegar a 20 minutos y ya me he metido yo parar y digo, pinchado. Digo, si no está pinchado, tú cambias la rueda que sí que está pinchado, porque quería para bajarme la bici en ese momento. Ya, de lo que ibas sufriendo y ya no podías más, y entonces ya meterte en una alberja y cosas así. Eso más en el Tour que en el Giro. ¿Te ha pasado más veces? Eso sí, porque en el Tour hay etapas que hace mucho calor. Para meterte en una alberja tiene que hacer mucho calor. Vale. O sea, entonces fue más duro también por las condiciones climatológicas. Porque ya estás fuera de carrera, ya llevas a 20 minutos y ahora ¿qué hago? Pues la única opción era llegar a meta y punto, ¿no? Entonces vas intentando pues hacer el mínimo esfuerzo posible y claro, cuando menos esfuerzo quieres hacer, menos quieres hacer. Entonces, joder, ves una alberja allí, a ver si me refresco un poco, pero bueno. Luego también en el 82 estuviste a punto de ganar el Mundial, ¿no? Estuviste, a punto, estuviste ahí en la lucha, ¿no? De la victoria. Sí, la de Gold, que casualidad fue allí, antes del Mundial fue cuando firmé o di la palabra para ir al equipo de Alfa Lund. Que no sabía no sabía ni que existía el Alfa Lund, pero yo quería ir a Italia a correr. O sea, sí. ¿Te gustaba Italia? Yo estaba loco por ir a correr a Italia, al ciclismo italiano, quería conocer el ciclismo italiano y dije sí o sí. Y le dije a Franchini, que era el director y tal, no había oído nunca el Alfa Lund. Y luego en el Mundial ese, pues antes de empezar la última, contra ventanas así que hacían para doble ventana eso de aluminio que iba un comercial, te cogía las medidas, te ponían una doble ventana para el aislamiento y para los mosquitos y todo ese tipo de cosas en aluminio. ¿Y luego qué diferencias encontraste de correr en ese equipo italiano al resto de equipos que has estado? Bueno, me enganché porque quería correr en el Giro de Italia porque alguna vez hemos estado en Italia y de hecho es que cuando fuimos al Mundial de Praga, Mendiburo, que era el seleccionador, nos cedió a un equipo italiano para correr unas cuantas clásicas como preparación para el Mundial de Praga, que fue en el año 81. Y veías allí
Te venían a la habitación, te cogían la ropa, te llevaban a limpiar, nosotros si no limpiábamos nosotros la ropa, te traían el avituallamiento a la habitación, te trataban como a reyes. O sea, eran más profesionales, ¿no? Yo ahí, aquí tengo que venir aquí, ¿no? sí, Estaba sí. más profesionalizado. Sí. Los equipos eran más pequeños. Y luego a nivel de material, preparación y el eso también. El ciclista le trataban fenomenal y bueno. O sea, lo que te llamó más la atención era como esto y luego que querías correr luego el calendario de italiano, carreras italianas. Sí, carreras italianas y Sí. tal, porque el Italia entonces, en aquel momento era también un paraíso del ciclismo. Sí, ¿no? Estaban más adelantados. Bueno, la mayoría del material y todo eso era italiano. Todo italiano. Las bicis y tal. O sea, el epicentro de lo que es la esencia del ciclismo era Italia. Luego, pues igual el epicentro de lo que es la competición igual era Francia, con el Tour de Francia, pero no más allá. Sí, porque antes era Campanolo, ¿no? También los Campanolo, y luego era todas también, las bicicletas, casi todas eran. Colnago era también. Sí. Entonces se veía todas las bicicletas, mucho. Sí. Y materialmente también te preocupabas mucho por ello, por el tema de material. A mí la innovación siempre me ha encantado. Sí, ¿no? Todavía me sigue encantando. Yo en ese sentido siempre me ha gustado la evolución y todo el material nuevo. Yo ahora dame una bicicleta de mañana que no la de antes de ayer. O sea, yo me gusta más la bicicleta de pasado mañana que la de antes de ayer. O sea, cuando estabas compitiendo sí que mirabas mucho eso. No, lo que me ponía, pero sí que me gustaba, sí, quería estar tal, pero no. Luego si me decían hay que llevar esto, pues yo llevaba aquello. Llevabas eso. Sin más. Llevabas eso. Mira, también has ganado 3 veces la clásica de Donosti. Un logro que te coloca entre los más grandes. Sí. Solo Benepul y tú habéis conseguido ganar 3 veces. Sí. ¿Qué tenía Donosti que te iba tan bien? Bueno, a mí lo que me iba bien era el periodo de temporada. Porque si llega a ser la Vuelta a España en esta época, como se hace ahora, pues igual lo hubiera ganado más veces la Vuelta a España. Pero el periodo de temporada, yo en verano funcionaba mucho. Andaba ya, después del Tour andaba como un tiro ya. Bueno, aparte de que tendrías buena forma, el recorrido también te iría bien, ¿no? El recorrido sí, con Jaizkibel, pero luego de Jaizkibel a meta había que llegar. Sí. De hecho, es que los de la Clásica de San Sebastián, después de haber ganado las 2 primeras, que había que subir Jaizkibel por un lado y era más corto para llegar a meta, cambiaron la dirección, pero aún así todos les gané otra vez. me alargaron un poco más, pero aún así todos les gané otra vez. Si llega a ser como ahora con Uruguay y tal, al final pues me hubiera venido mejor, como un tiro. Mejor. O sea, que hicieron un cambio ahí y dijeron, este ya no puedo ganar otra vez. No, bueno, vamos a ver si cambiamos de ganador. A ver si hay otro ganador. Sí. Te resististe, era porque era el periodo. En ese periodo, es que después de venir el Tour, a mí es que he ganado en las Vueltas a Burgos que he ganado, las 4 que he ganado, ¿verdad? Después del la Urquiola, el otro, todo después del Tour. Ya cuando venía a la Clásica de Ordizia también venía el Tour y iba, claro, el ritmo de carrera que tenía comparado con la gente que empezaba tal. Sí. Bueno, yo ya he dicho que como yo cuando empecé a correr dije, os llamaban los 3 magníficos, ¿no? Ahí hemos tenido en Euchi a los 3. A Fede, a Julián Gorospe y ahora Marino Lejarreta. Cuando compartíais ahí pelotón había un pique por lo menos para llegar antes que el otro. Bueno, en competición, pues sí. Pero mira, te voy a decir, con Fede yo me llevaba fenomenal. Y al final nos respetaban mucho con Fede, sobre todo con Julián menos, pero con Fede teníamos, él era más rápido, yo era otro tipo de corredor y si le tengo que favorecer, le favorezco a Fede antes que a otro. Eso sí hacía. ¿Sabes? Una mano ahí, si podíais. Podía, sí. Algunas veces algún compañero de Fede llama, la primera Vuelta a Burgos que gané, la tenía que haber ganado Fede, pero porque tenía mejor equipo y yo no podía controlar aquello, pero tenía un compañero que me echó una mano terrible. Sí, ¿no? y gané yo, ¿no? Yo sí que notaba en esa época eso, ¿no? Gorospistas, de Chávez, de Marino. Ahora eso... Lo que sí había mucho eso de Marino ese y Gorospe, furor, ¿no? Que había cada uno con uno. La Fede estaba ya en otro término porque era otra, ¿no? Pero había una guerra ahí en Marino Gorospe fue gordísima. Sí. Si tendrías que definir a Fede con una palabra y a Julián con otra, ¿cuáles serían?
No, Fede luchador, muy luchador, ¿no? Sí, Fede duro y duro, muy duro. ¿Y Julián Julián? mucha clase y no tan duro. ¿Y qué crees que tuvisteis vuestra generación para que calara tanto en la gente? Porque, claro, No, pues vuestra eso. época marcó tanto que a día de hoy todavía sigue generando interés. Bueno, pues fue el principio de la televisión, por decir la televisión, ¿no? televisión. De llevar la competición a la gente Sí, en sí. vía directa. Yo creo que fue sobre todo eso. Si abre una etapa reina y vais los tres, Julián, Fede y tú, ¿dónde crees que les podrías atacar? ¿Dónde sería el momento clave? A Fede tenía que atacar subiendo en un Le- puerto En un puerto duro. duro. Pero Fede también subía, ¿no? Subía bien, ¿o Pero qué? el puerto duro igual no tanto. Sí, ¿no? Era duro a nivel de constancia, ¿no? Pero Ya más o menos os conocíais, ¿no? sí. Y a Julián sí. bajando igual un poco. Pero... Sí, ¿eh? No, subiendo también. Parecido era Fede que Julián, ¿no? Pero Julián era más de principio de temporada. No Sí. le iba mucho el calor. Pero es que el principio de temporada lo preparaba fenomenal. Cuando nosotros empezábamos a entrenar, aquel ya estaba fino. Sí, ¿no? Entonces, no, pero yo en cambio prefería trabajar para final de temporada, porque al final de temporada trabajas menos y tienes más rendimiento, porque Sí. la gente estaba ya más cansada psicológicamente y eso. Por- Y sacas más rentabilidad a final de temporada que al principio, eso seguro. Porque, claro, Y ahora incluso, ¿eh? te falta Vuelta a País Vascos, la general no has ganado. No, pero que era siempre más al hacía principio puestos y tal, y todavía no estaba al fino del todo, pero bueno. y nunca, pero irías a entrenar fuera, ¿no? Supongo, no, Como entrenar antes fuera. Entrenábamos en casa, no En casa, casa, no fuera. No he ido nunca yo ni a venidor. No, y cuando... Pues cuando hacía malo, pues malo. Sí, pero cuando ya en 89, 90, en esos años tampoco. Bueno, ya llegó una época ahí en el 89, 90 y eso que sí hacía entrenamiento. Yo he hecho el primer entrenamiento en altitud en Tenerife, en el Teide, y pues fue para el 87 o algo así, no me acuerdo, y luego ya en los últimos años, 89, 80, 90 y 91, en Navacerrada solía ir, pero para el Tour, ¿eh? Y un año hice en la Vuelta a España también, porque para el Giro no me daba, no había tiempo para entrenar. O sea, en invierno no ibais No. a Benidorm, te quiero decir. No, yo en casa. No. En casa, malo y tragar y un día de descanso, llovía 2, Sí, el sí. tercero había que salir sí o sí. Sí. Y No. Fede igual, ¿eh? O sea que no. Sí, ¿no? Sí. Sí. No, pensaba Fede era yo, más duro. voy a preparar igual la Vuelta a País Vasco o alguna de esto, No. Porque básicamente, ¿por qué no llegabas bien? Porque aquí hacía malo, ¿no? Igual también. No, tenías un calendario de carreras y la preparación específica eran las carreras, no los entrenamientos. Los entrenamientos eran para entrenar, pero las carreras, o sea, el entrenamiento específico para un objetivo eran otras competiciones. Sí, que Sí. no era... Empezaba la temporada pues corriendo pues Mallorca, luego no sé qué, luego tenías un calendario que llegabas a la Vuelta al País Vasco que crees que en condiciones, pero igual no. Ya. Y luego para la Vuelta a España todavía tienes alguna alternativa más. Tienes la Vuelta al País Vasco, podías ir a correr las clásicas de Bélgica o lo que sea, ¿no? Pero bueno. Sí, ¿no? Bueno, y luego ya en el año 92 sufriste una caída Sí. que te marcó el final de tu trayectoria, ¿no? Bueno, marcó ya me dijo sí o sí, pero ya había marcado ese final. Ya habías anunciado que en el 92 te ibas a retirar, Eso ¿no? ¿Y qué ocurrió exactamente ese día? ¿Cómo afrontaste aquel momento? Bueno, pues yo estaba pensando, iba a ir a la concentración a Navacerrada para entrenar la Vuelta a España. Y yo en ese día iba yo relajado, iba en el segundo grupo y estaba la carretera mojada y tuve una sensación de que se me patinó la rueda, entonces me asusté y pues intenté salir de la curva recto, dije mala pinta tiene y intenté coger la curva y se me fueron las dos ruedas. Sí, ¿no? Y me metí debajo de la valla con la valla y bueno, sin más. ¿Ha sido tu caída más grave? Sí, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, hemos tenido muchas caídas, pero en esa fue con consecuencias graves. Bueno, ya luego
En el 92, después de la caída, que fue bastante grave, que tuviste, dejaste ya. Bueno, me intenté correr, intentaste algo, llegué a volver, correr la Vuelta a Rioja, la RCN en Colombia y la escalada Montjuïc, pero no pegué, pero no en condiciones porque estuve. Es que después de la caída estuve 40 días en el hospital de Galdácano mirando al techo, sin moverme. Entonces tú, pues ahí ya pierdes, además a esa edad que tenía ya 35 años, con esa edad, pues eso es irrecuperable. Es como decir, como Froome, fíjate, si Froome lo que ha perdido con la caída que tuvo en la Dauphiné, que ni por asomo era la situación que yo he vivido posterior, ha perdido lo que he perdido, pues no te digo nada. Yo cuando salía, empecé a andar en bicicleta al de 2 meses y pico. Y a correr pues me caí en abril y corrí a finales de septiembre en la primera carrera en la Vuelta a Rioja. O sea, sí, casi 5 o 6 meses. Pasé. Sí, Menos mal que tenía el pelotón aliado Mira, yo era el director de carrera de la Vuelta a Rioja y llegamos fuera de control, pero no, me repesqué a mí mismo. ¿Pero iba a ser tu último año? Sí, el año que te caíste, 92, ¿no? sí. Coincidió que... No sé si hubiera sido el último año, pero había anunciado que iba a ser mi último año. Tenía que, tarde o temprano hay que dejarlo y yo quería dejarlo en buenas condiciones, no quería dejar arrastrándome. ¿Y luego ya dejaste y da para vivir de ello? En mi caso sí, en mi caso sí. O sea, pero el último año gané, el año que más dinero que gané. Sí, que yo año a año siempre iba ganando. Yo del primer año al último todos los años he ido aumentando. Aumentando. Además, de hecho, es que ese último año le dije a Manolo, eso es mucho dinero para mí. Le dije, no, me pareció muchísimo. Pero bueno, luego pues hacerlas. Yo tenía a mi hermano por decir, de manager, me controlaba un poco la situación y las inversiones que he podido hacer, o bueno, pues hacer las cosas bien hechas, pues te puede dar la solución, pero vamos. Sí, no, a ver, Fede también, en su momento que bueno, pero sí. Julián dijo que no, que hay 2 o 3. Bueno, pero Julián también porque tampoco explotó su capacidad física. Bueno, pues quiso ser gregario, alineado allí en Banesto, nunca probó hacer otra cosa, porque si hubiera salido al mercado seguramente hubiera ganado más dinero, pero no quería. Pues bueno, oye, cada uno elige lo que quiere. Sí. Igual el paso a Alfa Lum y eso también te vino bien. No, el paso sí, pero yo en España tuve una oferta mejor que la del Alfa Lum. Yo es que quería ir al Alfa Lum. Vale. Sí. Y después de todo esto vivido, ¿cómo es tu relación ahora con el ciclismo? ¿Sigues andando en bici? ¿Te siguen parando por la calle? ¿Te reconocen? Pues sí, la verdad es que a veces me sorprende muchísimo. Sí, ¿no? La gente, claro, donde vivo la gente te conoce, te ha visto y te siempre. pero cuando vas a un sitio diferente y la gente te reconoce, oye, ¿puedo hacer una foto? Y a veces digo, y a gente joven digo, sí, que es para mi abuela. Y sigues andando en bici también, entonces, sí, sigo andando en bicicleta. Antes de la pandemia solía ir al gimnasio y tal, solíamos hacer tal, pero en la pandemia ya dejé de ir al gimnasio, empecé a andar en bicicleta más y me ha enganchado, qué raro. Sí. Pero me gusta ir solo, así no voy a tu ritmo, ¿no? Sí. Hombre, lo ocupado que está, damos fe de ello, que hemos estado aquí un rato y ya te está la semana siguiente ya ocupada. Ya. Bueno, luego pues compromisos, de hecho es que aquí estoy. Sí. Pues bueno. Ahora tenemos una sección. Sí, tenemos 2 secciones. Una es duelo de corredores, que yo te voy a decir 2 corredores y me eliges uno. Vale. Que a ti te parece que sea mejor o que te cae mejor. Me cae mejor, no tiene por qué ser mejor. Pedro Delgado, Ángel Arroyo. Pedro Delgado. Ginault, Fiñón. Pinol. Kelly, Roche. Kelly. Lucho Herrera, Fabio Parra. Lucho, pero Parra me cae mejor. Bueno, es igual, con Parra ha tenido mejor relación. Sí, ¿no? Chapucci, Buño. Buño. Moser, Saroni. Saroni. Lemon, Charlie Motet. Lemon. Robert Millar, Steven Rooks. Millar. Julián Grospe, Álvaro Pino. Julián.
Y Eduardo Chozas, José Luis Laguía. Chozas. Pero bueno, es que, ¿sabes qué te digo? Que muchas veces hubiera elegido el otro, pero mejor ciclista. Sí, ¿no? Y, por ejemplo, Pino me cae bien. Yo qué sé, hay algún corredor pues que Roche me cae mejor que el otro. Bueno, a veces Pero como depende, corredor, ¿no? una cosa es como corredor o otra cosa es como persona. Igual Sí. a mí Fiñón me caía mejor que Inol, Sí, sí, por decir, sí, sí. pero bueno, no voy a comparar, ¿no? Inol, lo que ha sido Inol y lo que ha sido Fiñón, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, Fiñón, personalmente a mí Fiñón me caía bien. Sí. Bueno, y ahora también tenemos otra sección que es el último kilómetro, que también son así preguntas con respuestas así cortitas. ¿Una cima que todavía te emociona? Una cima que todavía me emociona. Sí. Pues, no sé, es que serían dos. El uno es Urquiola, porque es el de casa, y otra podría ser, yo qué sé, las Tres Cimas, la Vareda. Es que él es el icono de las montañas, Sí, ¿no? es las Tres Cimas. ¿Una etapa que te dolió perder? Una etapa que me dolió perder, la Clásica San Sebastián, que, bueno, la que me ganó Jesús Gastón. Sí, ¿no? Esa iba a ser tu cuarta victoria. Sí. ¿Un rival que te hizo fuerte? Un rival que me hizo fuerte, Inol. ¿Una carrera que mereció más atención? El Tour, seguramente. Sí, ¿no? ¿Una injusticia que te marcó? No sé, no, ahora mismo no caigo, no, una injusticia. Vale. ¿Una palabra que resuma tu carrera? Tenaz. Muy bien. ¿Y una enseñanza que dejaste al ciclismo de hoy? La pasión. Ah, muy bien, la pasión por el ciclismo, ¿no? Sí. Bueno, pues Marino, ha sido un placer tenerte en nuestro canal, Sí. revivir esos momentos de esa época del ciclismo. Y bueno, vamos a brindar este momento con este Chacolí Chasmendi 7 Muy bien. y que todos nos sigan en nuestro canal de Euchi, Eso es. se suscriban y nos den al like. Vale. Es que ricasco, Eskerrik asko, eta Marino. Euchi. Vale. Venga.